Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos están leyendo o escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación en vivo. Vamos a conversar sobre el trabajo de EWID para crear conjuntamente las realidades feministas, el nuevo viaje que hemos iniciado y cómo imaginamos un proceso de co-creación junto a los movimientos sociales. Soy Margarita Salas y estaré hablando con la codirectora ejecutiva de EWID, Cindy Clark, y la directora del Foro y Creación Conjunta de Realidades Feministas, Alejandra Sarda Chandiramani. Hoy ellos compartirán sus visiones sobre esta área de nuestro trabajo en EWID y cómo vos también puedes sumarte. Ya sea que estés aquí en vivo con nosotras o viendo la grabación, te invitamos a escribirnos en la sección de comentarios y te contestamos, sea en vivo o después. En los comentarios también van a encontrar un link donde pueden inscribirse para recibir actualizaciones sobre el viaje de realidades feministas. Entonces, para comenzar, les pregunto a ambas, chicas, ¿cómo entienden el concepto de realidades feministas y qué les emociona sobre este trabajo? Bueno, buenas tardes a todas, todes, todos. Y lo entendemos como nosotras tenemos un eslogan que usamos, decimos, las realidades feministas son nuestro poder en acción. Y son los momentos, yo decía la otra vez, los momentos en los que el patriarcado se detiene, deja de operar, deja de funcionar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo y en el mundo, y además mostramos que fracasa. Margarita dice algo muy bonito que yo quiero citar aquí. Ella dice que son las cosas que siempre nos dijeron que no podían existir, que no se podían hacer, y que sin embargo nosotros desde el movimiento feminista y desde otros movimientos hemos hecho, tienen una larga historia, seguimos haciendo y vamos a continuar haciendo. Lo impensado, lo que no debería ser, lo que aparentemente no podría ser, pero es. Lo imposible, excelente. ¿Qué es esto de realidades feministas, Cindy? Contanos un poco. Pues yo diría que lo que me llama la atención es que en diferentes contextos, diferentes países, cuando hemos convocado una conversación sobre esto de las realidades feministas, aunque sean contextos y personas muy distintas, surgen algunos elementos en común que son como los pilares, digamos, de esta idea de realidades feministas, o sea, que reflejan la autodeterminación, que reflejan la inclusión, la diversidad, la interdependencia, responsabilidad colectiva, que son espacios, sí, para autorreconocer o reconocer los logros, el trabajo, porque empezamos la conversación sobre la área de feministas y muchas personas dicen, bueno, eso suena como la utopía, yo no tengo experiencia con eso, pero a profundizar la conversa es como reconocer que sí, que estas experiencias, estas propuestas que estamos trabajando y desarrollando sí hacen una diferencia. Es importante como una estrategia de cuestionar los sistemas opresivos en que nos encontramos ahora. Entonces, mostrar que el patriarcado se equivoca, que no es perfecto, apuntar hacia esa utopía que se está haciendo realidad cotidianamente. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegó EWID a esta propuesta? ¿Por qué dirías vos, Cindy, que es importante centrarse en este trabajo en este momento? ¿Qué es lo que se espera como lograr con esto? Yo diría que surgió la chispa de esta idea en el foro anterior, en 2016, cuando hablamos de los futuros feministas, cómo imaginamos los futuros feministas. Y si bien nos hizo bien pensar en las posibles futuras, las visiones que teníamos, lo que nos dimos cuenta es que el hecho de que estamos existiendo, que nuestras luchas persiguen en este contexto tan difícil, tan contrario, es en sí un logro. Entonces pensamos que hace mucho sentido tomar el tiempo de centrar estas realidades y celebrar y compartir y fortalecer el poder de estas experiencias y realidades en este momento. También reconociendo que lo que escuchamos en los medios de comunicación, lo que vemos, o sea, el poder de los fascismos, del capitalismo, de los fundamentalismos religiosos y de diferentes tipos,
esas fuerzas quieren es presentarse como inmóvil, como que son la única posibilidad. Y sabemos que no es así. Entonces, en este momento, en este contexto sí tan jodido, es importante que resaltamos las otras posibilidades y realidades que hay. Entonces, hemos ido durante los últimos 2 años en diferentes momentos de conversación, de exploración, de profundizar cómo estamos entendiendo esto, qué posibilidades tiene y si compartimos en principios de este año un guía de realidades feministas que esperamos que diferentes grupos en diferentes partes del mundo puedan aprovechar para hacer, reconocer y valorar las experiencias que tienen en su trabajo. Claro, hay un viaje acá como del futuro feminista a la realidad de feministas, porque el futuro es ahora. Y este tema de la esperanza como una herramienta para romper con ese discurso de lo hegemónico. Pero más allá de esperanza, yo siento que acá hay también como un poco de estrategia, porque si nos ponemos ya concretas, ¿de qué estamos hablando? O sea, Ale, tal vez contanos cuáles son algunos ejemplos de realidades feministas. ¿Cómo no? Una cosa importante para pensar las realidades feministas es que cualquier realidad feminista toma alguna premisa fundamental del patriarcado o de sus socios, del capitalismo, de la supremacía blanca, de la supremacía de los cuerpos supuestamente sin discapacidades, etcétera, etcétera, toma una premisa y la da vuelta. Entonces, por ejemplo, muchos ejemplos de realidades feministas tienen que ver con cooperativas. En la región, en América Latina, tenemos, por ejemplo, una cooperativa feminista de cosechadoras de café en Nicaragua. Tenemos cooperativas de personas trans que trabajan en cuestiones textiles. Tenemos cooperativas de medios, cooperativas de periodistas feministas haciendo un trabajo maravilloso. Las cooperativas rompen con una idea de trabajo, que se trabaja para un empleador, un patrón, y se produce ganancia, que es una premisa básica del capitalismo. Rompen la idea jerárquica, difunden esta idea de los bienes comunes y el trabajo desde un lugar no como la obligación, sino como parte de un proyecto que se construye. En ese sentido son un ejemplo. Un ejemplo que yo lo vi en la charla en inglés y no puedo no darlo en la charla en castellano, son las líneas de ayuda para los abortos con misoprostol. Esto rompe la premisa de quien sabe sobre salud, ya no es más el sistema médico que sabe sobre tu cuerpo y tu salud, son las personas con capacidad de gestar y las mujeres quienes toman el comando de no solo de la decisión, sino de cómo, cuándo y con qué conocimiento. Y las líneas de información, en algunos casos de acompañamiento, esto rompe todo ese esquema de relación con el sistema médico. Después, por ejemplo, hay experiencias de ocupar espacios por personas que se supone que no deberían ocuparlos, de maneras que se supone que no deberían ocuparlos. Por ejemplo, en Guatemala hay un grupo de mujeres indígenas que hace deporte, juega al fútbol en un espacio público. Y no son solo niñas y jóvenes, son hasta abuelas. Y han roto completamente con la premisa de quién podía, hasta que ellas empezaron a jugar ahí al fútbol, solo jugaban los varones. Las niñas ayudaban en la casa, cuidaban los, rompió con todo eso. Este tipo de cosas que van desde las cosas súper organizadas como la cooperativa de café en Nicaragua está hace años, hasta una cosa tan aparentemente pequeñita como nos organizamos, vamos al parque y jugamos al fútbol. Y a partir de eso generamos conversaciones y cuestionamientos en la comunidad y en nosotras mismas. Perdón, si me extendí mucho. No, y es que esto que señalas es fundamental, porque a veces pensamos que cuando hablamos de realidades feministas estamos hablando de una experiencia ahí compleja, súper elaborada, que arregla todo el mundo, y no, es lo que ya hacemos en muchos casos, y eso es importantísimo, es lo que ya hacemos o lo que ya estamos a punto de empezar a hacer y que rompe, y esto acá que vos señalaste es fundamental, tratar de identificar, bueno, ¿con qué es que está rompiendo esto?
qué es lo que está retando esto para profundizar e ir empujando y no ver pues los sistemas que nos oprimen como algo uniforme, sino verlo como algo que tiene posibilidades de ruptura. Sí, tal vez no transforme esto el sistema capitalista inmediatamente ya hoy, pero sí que está generando rupturas, sí que está metiendo ¿verdad? Elementos ahí, y son realidades que existen, no son nada más planes, porque muchas veces nos dicen, no, pero es que esto no se puede implementar, no, es que esto se está implementando. Entonces, esa es una parte que a mí me parece interesante. Cuando en AWID imaginábamos este proceso de creación conjunta de realidades feministas, pensábamos mucho en el trabajo en conjunto con los movimientos. Cindy, vos puedes contarnos un poco cuáles son algunas formas en que las personas que nos están viendo, que nos van a ver, pueden ser parte como de este viaje por las realidades feministas. Pues el viaje tendrá varias paradas intermedias. Una de las actividades principales será el foro de AWID, pero el foro no será la única, porque queremos concentrarnos en el viaje en sí. O sea, es un proceso, es una conversación, una oportunidad para aprender y conocer. Vamos a brindar muchos espacios de los cuales reunirnos en línea y en persona para compartir realidades feministas, discutirlas, trazar estrategias y crearlas. Y es posible que en el camino nos demos cuenta de que muchas de las alternativas que hemos estado buscando ya existen en aquellas experiencias que han logrado desafiar y romper con el status quo. Entonces esperamos que sí, esta conversa sigue durante el próximo año en marcha hacia el foro de AWID, pero también que va a seguir varios años más allá. Claro, porque la idea es que esto sea un proceso, sea algo continuo, sea una forma de hacer. Vos hablabas, digamos, de algunas paradas. ¿Hay actividades ya planeadas? Sí, tenemos más o menos de aquí hasta el fin de año una actividad por mes. En octubre tenemos un taller en línea que es sobre esa guía de realidades feministas que mencionaba Cindy, que es como un manual con sugerencias de talleres y bueno, lo pueden ver en el sitio de AWID. En noviembre tenemos dos cosas. Tenemos una llamada abierta con feministas jóvenes de Europa, porque estamos llevando esta idea así propositiva y al proceso de Beijing 25 y esta llamada va a ser sobre ese extraño matrimonio entre nuestras utopías hechas realidad y Beijing 25. Y la otra actividad es una proyección en línea de una película que se llama Naila y el levantamiento, sería la traducción más o menos, que es sobre la organización de las mujeres en la primera intifada en Palestina, con debate posterior. Y en diciembre tenemos una presentación interactiva sobre las formas de financiamiento autónomo que están usando distintos grupos y organizaciones. Y después sigue en 2020, pero me detengo aquí. Excelente. Entonces, muy importante para quienes nos están leyendo o nos van a leer después, saber que hay diferentes actividades, pero además también está la posibilidad de crear las propias actividades. Entonces, queremos no solo que la gente se apunte a participar a estas, sino que estas sean una inspiración. ¿Qué tal que usted es parte de un grupo comunitario y quiere organizar una sesión para conversar sobre esto? Bueno, puede contarnos, puede coordinar con nosotros, pero también puede hacerlo por su propia cuenta y después compartirlo, porque la idea de esto es inspirar a los diferentes grupos y movimientos a utilizar estos, son como unos lentes, ¿verdad? Para ver la realidad desde la perspectiva de lo que ya está sucediendo y de rescatar todas estas experiencias. Entonces, muy importante invitar a las personas a también crear y proponer sus propias actividades en el marco de esto. Yo quiero también hacer una invitación a quienes nos están escuchando y tal vez están pensando, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué debería yo participar de esto? Si yo soy una activista feminista, ¿qué es lo que esto me contribuye? Entonces, tal vez si ustedes nos dan su perspectiva sobre por qué ustedes piensan que esto también le contribuye al trabajo y al accionar de las personas que son parte de los diferentes movimientos sociales. Es decir, desde su óptica, Ale y Cindy, ¿qué es lo que ustedes creen que le contribuye? ¿Qué es lo que ustedes creen que le contribuye esto a la gente que nos estaba escuchando? Pues yo creo que puede contribuir un espacio para
nutrir las experiencias para la solidaridad, para la reciprocidad, para fortalecernos, para sacar inspiración, energía, porque estamos trabajando en contextos muy duros. Entonces, compartir entre nos puede dar la energía, el cariño incluso que nos ayuda a seguir en el trabajo. Entonces, yo espero que pueda contribuir de esas formas, pero también yo creo que nos interesa saber de las activistas que están en esta conversación, en este camino con Ewer, o sea, cómo es útil, cómo lo podemos hacer de otras formas para que sea aún más útil, ¿de qué sirve? Y yo quería agregar que también nos sirve porque lo que tienen también de interesante cuando nuestras ideas se concretan es que aparecen las dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hablaba de las cooperativas y de los presupuestos que quiebran, pero también sabemos que si uno es parte de una cooperativa, hay surgen temas, porque bueno, responsabilidad colectiva, y también les queremos invitar a discutir las realidades feministas, a cuestionarlas, a ver, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Y esto qué significa? ¿Dónde estamos realmente quebrando y dónde seguimos como esa frase medio bíblica, me van a perdonar, pero el vino nuevo en odres viejos o el vino viejo en odres nuevos? No, ¿cuándo estamos haciendo algo así? Que también es súper interesante para pensar la propia práctica y como para poner a prueba los ideales en el mundo, sin quebrarlos, pero bueno, cuestionándolos, que también enriquece. Claro, y esto que señalas vos es importante, porque cuando hablamos de experiencias de realidades feministas, no estamos diciendo que son experiencias perfectas, no estamos diciendo que son necesariamente el ideal al que hay que apuntar, estamos diciendo que son momentos en que hemos logrado hacer rupturas con la hegemonía, pero lo que decís es fundamental, este proceso también es para analizar, para ver, bueno, qué salió bien, qué reacciones inesperadas o efectos colaterales negativos tuvimos, ¿verdad? Porque eso también sucede. ¿Y cómo se han resuelto estos? A mí me encantó la experiencia cuando estuvimos en un taller con CREA en Nepal, de ver a la gente compartiendo de diferentes países de Asia sobre tal vez estrategias concretas, operativas, que no habían intercambiado antes, porque a veces nos contamos nada más como la parte bonita y no decimos, bueno, para poder hacer esto tuvimos que hacer esto y esto, así fue como funcionó, hubo factores de la coyuntura que ayudaron y tal vez tomar esa inspiración de otros lugares para decir, bueno, esto en mi país no podría servir así, pero tal vez si yo le hago este ajuste, podría servir de esta otra manera. Entonces, eso es parte como del tema, ¿verdad? Del intercambio de nociones o de cosas que no nos habíamos imaginado que podían hacerse, ¿verdad? Rupturas que no habíamos pensado. Y esto es parte de este viaje. Bueno, creo que ustedes ambas han estado también en talleres donde la gente intercambia. ¿Qué reacciones han visto de las participantes? En general es lo que vos decías, ¿no? Todo el mundo encuentra su momento y es muy interesante, por ejemplo, en un taller que yo estuve en Nueva Zelanda, había esta idea de que, bueno, como que las realidades feministas eran algo grande y algunos ejemplos eran de cosas muy grandes, y hubo una persona que mostró una foto y contó un ejemplo muy concreto de una demostración en la que había entrado un grupo de hombres trans cuyo líder es una persona con discapacidad que no puede estar parado, él necesita estar sentado. Y esto era en una tarima con miles y miles de personas en la India. Y él subió a la tarima, reptó a la tarima y se sentó. Y todos sus compañeros se sentaron también. Y la persona que presentó esto decía, eso para mí es una realidad feminista, porque tenemos el esquema de que quien habla a una multitud, el gran líder político, la gran lideresa, se para, grita. Aquí todo el grupo, que no tenía una discapacidad, se amoldó a la forma de estar en el mundo de la persona con discapacidad y eso se convirtió en norma. Cuando habitualmente la norma es de las personas que no tienen una. Y a mí me pareció súper interesante que la gente pudiera no solo pensar en el gran proyecto, sino también en el momento en el que tu cerebro hace clic y decís, claro, lo normal puede ser estar todos sentados.
Sí, lo normal puede ser que las condiciones sean inclusivas para todo el mundo, que las condiciones se ajusten a las condiciones de todo el mundo. Y es justamente lo que vos decías, bueno, ¿qué es lo que estamos rompiendo acá? Por ejemplo, en este ejemplo, estamos rompiendo con la no discapacidad, entre comillas, con el capacitismo como... pues como referencia, de decir, tiene que estar todo el mundo de pie, no, porque no puede estar todo el mundo de pie, entonces mejor estamos todos sentados, ¿verdad? Y eso Entonces, todo el mundo decía ahí. claro, claro. Y para quienes nos están leyendo o nos leerán después, y si nos escuchan hablar sobre estas sesiones, es que hay una guía para explorar realidades feministas. Entonces, si se fijan acá abajo en los comentarios, está el enlace de la guía exploratoria de realidades feministas como una herramienta para descubrir historias, inspiración y etcétera. Y se han hecho algunos de estos talleres, pero también las personas pueden autónomamente organizarlos a partir de esta guía. La guía tiene ejemplos, tiene instrucciones, entonces les animo a descargarla y a sumarse. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces quiero agradecerle mucho a Alejandra y a Cindy por esta conversación informativa. En EWID tenemos muchísima emoción por todas las futuras capacidades y posibilidades de intercambio y de hacer estrategias con ustedes en este proceso de co-creación. Entonces, en los próximos meses vamos a estar publicando también más actividades. Entonces, recuerden revisar los enlaces en los comentarios y anotarse para ser parte de una lista de correos donde les vamos a estar avisando de estas futuras actividades. Muchísimas gracias a las personas que se comentaron y de antemano, muchísimas gracias a las personas que se van a conectar más adelante y a Ale y a Cindy por compartir un poco con nosotras, nosotros y nosotras durante este tiempo. Gracias. Gracias a ti y a todos, presentes y futuros. Hasta luego. Chao.